hemos empezado una serie de reflexiones que llamamos esenciales para el viaje. Y son algunas cosas que nosotros queremos ir rescatando de distintos párrafos de la Biblia, en donde podamos descubrir cosas que son fundamentales, que vos no podés transitar la vida si no vas llevando esas cosas en tu equipaje. Para que tu viaje, para que la vida, el peregrinar de nuestra vida, realmente sea esa experiencia que Jesús dijo. Y como primera parte de esta serie vimos qué cosas son esenciales en nuestra relación con Dios. Qué cosas nosotros tenemos que considerar como primordiales en nuestra relación con Dios. Y hace unas semanas empezamos ahora a ver qué cosas son importantes en nuestra relación con el otro, con el prójimo. Y llamamos a esta etapa de esta serie, ama a tu prójimo. Y hoy vamos a ver un relato en donde se dice esta misma frase, ama a tu prójimo. Y es un relato bastante conocido, es el relato del buen samaritano. Y yo le puse de título a esta reflexión, el ejemplo menos pensado. Vamos a ver ahora en el relato que se acerca un líder religioso del pueblo de Israel a hacerle una pregunta a Jesús. Y como vamos a leer ahora, viene con una doble intención. Ustedes saben que Jesús tenía una relación bastante conflictiva con los líderes, porque Jesús venía a decir cosas de parte de Dios que incomodaba al statu quo, al establishment religioso y político de ese momento. Y Jesús, con su manera de proponer la relación con Dios, con su manera de proponer lo que Dios decía, denunciaba y hacía temblar un poco lo que estos líderes religiosos tenían armado y sobre lo cual tenían armado, en primer lugar, todo un sistema religioso que ellos manejaban, pero también en un sistema religioso, político y económico. Entonces, estas personas, cada vez que iban a relacionarse con Jesús, no iban con buenas intenciones. Normalmente, o varias veces, y encontramos varios momentos en los relatos de los evangelios, iban con una mala intención. Lo que buscaban era, con preguntas, como dice ahora el texto que vamos a leer, difíciles, hacer que Jesús dijera algo de lo que ellos pudieran agarrarse para hacerlo condenar a Jesús, para exponerlo a Jesús. Entonces, normalmente, cuando un líder religioso se acercaba a preguntarle, a decirle algo a Jesús, no tenía el interés genuino de lo que preguntaba. Estaba buscando hacerlo caer en una trampa a Jesús. Y Jesús, como sabía esto, pero a pesar de esto, los amaba y sabía que más allá de que estaban siendo de tropiezo, ellos necesitaban descubrir que había otra manera de relacionarse con Dios que la que ellos vivían y la que ellos proponían. Jesús, de todas maneras, siempre, con dureza a veces, pero siempre con amor, les respondió y trató de llevarlos a la reflexión, a veces con cosas bastante provocativas, para sacudirlos, para hacerlos reflexionar, para hacerlos dudar de muchas cosas que ellos a veces daban por sentado. Así que con esto más o menos vamos a leer Lucas 10, del versículo 25 al 37. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. Y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿saben lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, le respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó.
En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo. Cuando éste vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: «Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte». Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: «A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones?» «El que se preocupó por él y lo cuidó», contestó el maestro de la ley. Jesús entonces les dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Como decía al principio, este maestro que de la ley era uno de los líderes religiosos y, como comentaba, él va con una doble intención a hacerle esta pregunta a Jesús. Y Jesús se dio cuenta de esto y fíjense que Jesús no le respondió. Le dijo: «Si vos sos maestro de la ley, ¿no sabés lo que dice la ley? ¿Qué es lo que hay que hacer para tener la vida eterna?». Y él le responde, haciendo mención a la ley, a la Torá. Él dice una parte que está en Deuteronomio, ama a Dios sobre todas las cosas, y una parte que está en Levítico, de amar al prójimo. Está haciendo uso un poco de la ley, que era lo que él conocía y él manejaba, y él de alguna manera proponía como líder. Entonces Jesús le dice: «Está bien, hace eso». Y este líder le dice: «Bueno, pero ¿y quién es el prójimo?». Y Jesús, como lo hace muchas veces, no le responde directamente. Cuenta una historia. Y cuenta la historia que es bien conocida, como acabamos de ver. Pero yo quiero marcar 2 cosas. La primera es que Jesús, a pesar de la mala intención de este sacerdote, de este líder, él se toma el trabajo de explicarle y de darle la posibilidad de que él descubra. A pesar de su doble intención, él igual le responde. Y lo primero que dice ahí es: ama a Dios con todo. Y yo no puedo pasar por alto esto como si no lo hubiese dicho, ¿sí? Dios dice: lo mejor que podés hacer para tener una buena experiencia, para que tu viaje sea un buen viaje, es que yo tenga el primer lugar en tu vida. Lo más importante es que vos ames a Dios con todo, con tu fuerza, con tu inteligencia, con todo. Y ya lo hemos visto cuando vimos la primera parte en los esenciales del viaje, en amar a Dios. Pero quiero volverlo a marcar. Si vos querés una buena experiencia, Dios tiene que tener el primer lugar en tu vida y en mi vida. Y después le dice: bueno, y lo segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuenta esta historia. En la historia está la persona que iba de Jerusalén a Jericó, que es asaltada, es un israelita, un judío. Lo asaltan. Era un camino medio desértico y que era muy común en esa época que fueran los ladrones a ese lugar porque no había nadie y era un lugar muy fácil para robar a la gente que iba de viaje. Y era muy común que la gente no viajara sola, que viajara en grupos para mayor seguridad. Pero bueno, esta persona aparentemente, que Jesús cuenta, había sido asaltada y la habían golpeado a tal punto que lo habían dejado casi muerto. El primero que pasa es un sacerdote, era el responsable del templo, era una de las personas más importantes en el sistema político y religioso del momento.
Y dice Jesús que este hombre, este sacerdote, lo vio, pasó por el costado, y me gusta que dice, siguió su camino. Y siguió su camino. Después viene otro judío, que era una de las personas que trabajaban en el templo, que servían en el templo, tenía un rol muy activo dentro de la comunidad religiosa, y también dice que lo ve, se hace a un costado, diría, lo esquivó y siguió su camino. ¿Y quién es el ejemplo que Jesús dice de cómo hay que amar? Un extranjero, un samaritano. Y esto es una provocación de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque tanto el sacerdote como el que servía en el templo, un levita, era uno de ellos. Como esta persona que le venía a preguntar era uno de ellos. Y Jesús dice, los que están en el templo, igual que vos, no entendieron lo que es amar al prójimo. ¿Sabés quién es el ejemplo de cómo hay que amar al prójimo? Un samaritano. En ese momento, para los judíos, el samaritano era una persona de segunda clase. Algunos a los samaritanos los llamaban perros. Y esto viene, voy a ser breve para que entendamos. En la época de Salomón, las 12 tribus de Israel, empezó a haber ciertas cuestiones internas entre las distintas tribus. Cuando Salomón se muere, toma el poder su hijo, que se llamaba Roboam, y quiere aumentar los impuestos. Entonces se arma un lío interno y las 12 tribus, la nación, se separa en 2 al sur y 10 al norte. Las 2 al sur son los judíos y las otras son las tribus de cuales están los samaritanos. Entonces ya ahí empieza a haber toda una cuestión de rispideces. Pero sumado a esto, en el 721 los asirios invaden el reino del norte y los toman cautivos. Y los asirios tenían un mecanismo para romper con los lugares que tomaban como esclavos. No se llevaban a todos de esclavos, sino que sacaban una parte y los iban desparramando por distintos lugares e iban trayendo gente de otras culturas, de otras razas y mezclándolo. De esa manera lo que hacían era destrozaban, rompían el linaje o la línea genética, digamos. Entonces desaparecían porque se armaban mestizos, todas las costumbres, la religión, las comidas, todo se mezclaba porque ya no había un pueblo, era una mezcla. Entonces cuando en Samaria pasa esto, los judíos después decían, pero ustedes no son descendientes de David, ustedes son de segunda categoría, ustedes tienen una mezcla bárbara, y los miraban por arriba del hombro, desprestigiándolos permanentemente. Y esto hacía que entre los samaritanos y entre los judíos no se podían ni ver, se odiaban, eran prácticamente enemigos. A tal punto que muchas veces los judíos, cuando tenían que ir de Jerusalén, a algún lugar, a Galilea, por ejemplo, en lugar de hacer el camino recto, que es lo que correspondería, para no pasar por Samaria, daban toda una vuelta y hacían un viaje mucho más largo por el simple hecho de no pasar por Samaria. Es decir, no se podían ni ver. Y Jesús les dice, ¿sabés quién es el que es el ejemplo y el que entendió cómo amar como Dios dice? Es el samaritano. Porque este hombre cuando lo vio, tuvo compasión. Cuando lo vio, tuvo compasión. Y lo curó e hizo lo que los otros no hicieron. Y podemos ver en este samaritano algunas cosas que nos pueden enseñar cómo amar al prójimo. Como esencial para tu viaje, ¿querés saber qué hay que hacer, cómo amar al prójimo, como esta historia nos enseña? Yo propongo 4 cosas. Lo primero es que para amar empieza por ver. Amar empieza por ver. Como dice el versículo 33, pasó también por allí un extranjero de la región de Samaria y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Él, antes que nada, lo vio. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me parece importante esto?
Hace un par de semanas vi una película que se llama Un largo camino. Es de un chico de la India que se pierde, se queda dormido en un tren, el tren sale, viaja 1.600 kilómetros y un chico de 5 años se despierta solo en una estación de trenes de Calcuta, yo nunca vi, era una locura, es una historia verídica. El chico se baja del tren sin saber dónde estaba y empieza a llamar a la mamá. Y empieza a gritar, a llamar a la mamá. Y en la terminal habría 5.000 personas. Era un caos, todos corriendo, todos pasando para ver el tren, para sacar el boleto, para tratar de subir a los trenes abarrotados, como acá en Buenos Aires me imagino. Y el nenito de 5 años gritando, pidiendo por la mamá, y la gente pasaba corriendo y lo chocaba y lo empujaba y lo corría. Y cuando yo vi esa escena digo, qué indiferencia, ¿cómo no lo ven? Un nenito de 5 años solo llorando y no lo ven. Están tan encerrados en su locura que no lo ven. Y después empecé a pensar en mí y en la cantidad de gente que yo no veo. Empecé a pensar en la gente que está en el semáforo pidiendo algo y yo estoy escuchando radio, estoy pensando en mis cosas y no los miro. O cuando caminamos por algunos lugares y está la gente durmiendo en el piso y no los vemos. Y cuando lo vi en la película y después me di cuenta que yo hago lo mismo, digo, claro, para poder empezar a ver lo que el otro necesita, para poder amarlo, primero lo tengo que ver. Y vivimos de una manera tan alienados de todo lo que pasa a nuestro alrededor, tan indiferentes, Yo pensaba, es como los caballos de los cartoneros que andan con las ojeras esas para ver solamente para adelante y no mirar para el costado. Yo camino así, yo vivo así mi semana. Tengo mis responsabilidades, tengo mis cosas que hacer, tengo mis proyectos, mis gustos. No tengo tiempo a veces para mirar. Y a veces, para amar como Dios dice, hay que empezar a ver. Hay que parar un poquito. Hay que salir de la locura. Hay que sacarse las anteojeras y empezar a levantar un poco la cabeza. A veces yo pensaba, caminamos como mirándonos el ombligo, nuestra propia necesidad, nuestra propia locura. Algunos lo tenemos más afuera el ombligo, pero nuestra propia locura, caminamos mirando para abajo lo nuestro. Y digo, por ahí para amar como Dios dice, hay que empezar a levantar un poco la cabeza y mirar para el costado. El otro día escuché en la radio, no sé si lo escucharon, van a poner en Europa, en algunos lugares ya escuché que estaba, van a poner en Buenos Aires unos semáforos en el piso. ¿Escucharon? Unos semáforos en el piso, ¿saben por qué? Porque la gente va con el celular, entonces no levanta la cabeza para ver el semáforo y para evitar accidentes van a poner semáforos en el piso, para que la gente cuando camina mirando para abajo con el celular pueda ver que el semáforo está en rojo. Fíjense al nivel de locura y de alienación que hemos llegado. Nos tienen que poner un semáforo en el piso porque ya no levantamos la cabeza ni para cuidarnos. Y alguien que era especialista en ver era Jesús. Hay un montón, yo anoté algunos, pero si buscáramos estaríamos un montón de distintos momentos en donde pasaban cosas y dice, y Jesús vio, y Jesús vio, y Jesús vio. Jesús veía lo que pasaba a su alrededor, pero no veía con indiferencia, veía con amor. Mateo 9:20. Había una mujer que tenía una enfermedad de mucho tiempo y pensó que si se acercaba a Jesús y lo tocaba se iba a sanar. Y dice Mateo, Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y de ese momento la mujer quedó sana. Jesús la vio. Lucas 7:12 dice, cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella. ¿Cuándo? Cuando iban a apedrear a la mujer. Jesús la vio y tuvo compasión. Lucas 17, los ciegos le gritaron, Maestro, tené compasión de nosotros. Jesús los vio y le dijo, vayan al templo a ver si están sanos, los leprosos, perdón. Lucas 19, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, vio la ciudad y lloró. Y después fue y murió
Juan, cuando Lázaro muere, va Jesús a donde estaba la familia y dice, cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión y resucitó a Lázaro. Y podríamos estar horas diciendo, Jesús vio. Y cuando Jesús te miraba, no era indiferente. Jesús te miraba y transformaba. ¿Vos querés amar como Dios dice? Empezá a mirar. Levantá la cabeza. Y yo tengo que ser sincero, si ustedes me vieran, estoy lleno de moretones, porque cuando preparé esto, el Señor me pegó por todos lados. Porque yo soy de estos que no mira, Yo soy de estos que vive a 1000 y que no mira. Y que a veces cuando mira, es más parecido al sacerdote y al levita que mira y sigue su camino, que parecido al samaritano que ayudó. Y acá es lo segundo que quiero decir. No es suficiente con ver. Con ver se empieza. Pero lo que hay que hacer para amar como Dios dice, es hacer. Lo segundo que yo propongo es que amar es hacer. Al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Entonces se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió a su burro y lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Le tuvo compasión. Busqué en el diccionario lo que es compasión. Compasión dice del latín compasio, traducción del vocablo griego simpatía, palabra compuesta que significa sufrir juntos. Compasión es sufrir juntos. Es un sentimiento humano que se manifiesta a partir del sufrimiento de otro ser, más intensa que la empatía, porque la empatía se identifica, pero no hace. La compasión va más allá de la empatía. La compasión es la percepción y comprensión del sufrimiento del otro y el deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo tal sufrimiento. Dios nos llama no a ver, sino que a partir de ver, tener compasión. Y la compasión va más allá de ver, de entender y de ponerse en el lugar. Es hacer algo. Y ese es el amor que Dios propone. Ese es el amor que Dios nos tuvo. A veces nosotros vemos, pero seguimos nuestro camino. Y Dios dice, no. Proverbios 3:27, no te niegues a hacer un favor, siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana, cuando puedas ayudar hoy. El momento de ayudar, el momento de amar es ahora. Es cuando la necesidad está ahí. ¿No les pasa que a veces uno ve una situación y dice, la verdad que ahora ando a 1000, pero yo te aseguro que mañana si vengo, te ayudo? O la verdad que tendría que, después me voy a organizar bien para ver si puedo ayudarlo con algo. Y dice, mira, dice Proverbios, si vos podés hacer algo hoy, no lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana. El momento de ayudar es ahora, es el momento de la necesidad. O como dice Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Pero peca no es que está haciendo mal. En el concepto más amplio de pecar, que es cuando vos, teniendo la posibilidad de amar y de hacer el bien a alguien, no lo haces, no estás viviendo el amor como Dios dice. No estás reflejando el amor de Dios cuando vos tenés la posibilidad de hacer algo por alguien con una necesidad y sos indiferente. Ahí te estás perdiendo ser o vivir el amor como Dios dice. Hebreos 3:16, nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Leí una frase que decía, amar no es lo que sentís, amar es lo que haces. Para nosotros los latinos, el amor es un sentimiento. Entonces, si yo siento algo por vos, bueno, está buenísimo, eso es amor. Ahora, si yo no siento algo por vos, ¿cómo voy a hacer algo? Soy un careta. Si yo no siento hacer algo por vos y lo hago, soy un hipócrita. Bueno, Dios dice otra cosa. Dios dice, el amor no es un sentimiento. El amor que yo digo no es que vos sientas algo, es que vos hagas algo por la necesidad del otro. Que vos hagas.
hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. 1 Juan 5 dice, sabemos que amamos a Dios porque amamos al prójimo. Otra vez, nosotros decimos que amamos. ¿Sabes qué? Cuando vos amás al otro, haces algo por él. Estás dispuesto a romper con tu proyecto, a salirte de tu camino, como hizo el samaritano, y hacer algo por él. Amar es hacer algo. Y otra vez, vuelvo a esto. ¿Quién le enseñó al maestro de la ley cómo amar como Dios dice? Una persona que él no esperaba, un samaritano. Y a veces Dios usa personas que nosotros no esperamos para enseñarnos. Personas que para nosotros no catalogan para enseñarnos a amar. Y a veces Dios nos sacude y nos dice, pará, ¿sabés quién te va a enseñar? El que vos menos esperás. Pero tenés que tener la humildad para saber verlo. Tenés que tener la humildad y la apertura en tu corazón para entender que que para vos no te puede enseñar, te puede enseñar. A veces me da vergüenza ver personas en la tele que dicen no tener ninguna fe. Es más, yo conozco una de cerca que dice que no cree en Dios y que vive y ama a los otros de una manera que a mí me da vergüenza. Hace cosas que vos decís, ¿cómo una persona que dice que no cree en Dios, que no cree en nada porque la vida la ha golpeado muchísimo, se va al Chaco 15 días a ayudar a la gente en la selva? ¿Viste? Y me dice, no, la verdad que yo no creo en Dios. Y yo digo, el otro día le dije, la verdad vos puede ser que no creas en Dios, pero hacés cosas que Dios dice mucho mejor que yo que voy a la iglesia. Y Dios a veces nos sacude para que entendamos que Dios está pensando en algo mucho más que venir a la iglesia, que ver cosas. Es hacer, es comprometerte, es hacer algo por el otro, inclusive cuando ese otro, como en el caso del samaritano, era tu enemigo. Porque no nos olvidemos que si de los judíos el samaritano es su enemigo, del samaritano el judío también es su enemigo. Y él ayudó al enemigo que estaba en el piso. Y el tercer punto que yo quiero proponer es que amar a veces implica reconciliar. Amar también es reconciliar. Y dice el versículo 35, al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos a mi regreso, le pagaré lo que falte. A mí me llama mucho la atención esa palabra que dice, cuídeme. ¿Se dan cuenta que el cuídeme significa es mío? No dijo cuide. No, cuídeme. Esta persona que yo le dejo es mía. Fíjense el compromiso. No solamente lo curó, no solamente lo llevó, no solamente le pagó el hotel. Le dijo, cuídemelo. Yo después vuelvo y cuando mucho le pago. El que hace 5 minutos antes de verlo era su enemigo, ahora es su responsabilidad. Él pasó por alto cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de prejuicio que pudiera haber, lo pasó por alto, lo dejó para otro momento. Ahora él necesita que yo lo ayude. Amar es reconciliar. Amar es pasar por alto las diferencias. Y yo digo, en un momento de grietas, de muchas grietas, porque tenemos grietas de todo tipo. Ahora está de moda la política, ¿no? Y la verdad que a veces, creo que Johnny dijo el otro día, a veces da lástima ver cómo personas se pelean, se agreden por posiciones políticas que son lícitas, pero no sé si habilitan a la agresión, a romper relaciones, a dejar de lado el amor. Este amor pasa por alto cualquier diferencia. Este amor te invita a hacer algo por alguien que inclusive vos ni loco lo harías. Y yo pensaba, ¿quién sería la persona que yo, la verdad, no amaría y necesitaría cambiar mucho?
Y digo, no sé qué te pasa a vos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que vos, por ejemplo, el que te toca bocina y te insulta en el semáforo, si a las 2 cuadras choca, cuando pasás vos, ¿qué haces? ¿Te bajás? Che, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Necesitas que llamemos la grúa? ¿Haces algo? ¿O disfrutás que se rompió todo cuando hace 2 cuadras te venía insultando? ¿No les pasa que a veces cuando alguien nos hace algo, vos estás esperando que le pase algo para disfrutarlo? Estás esperando que caiga para verlo en el piso y decir, ¿viste que yo tenía razón? Muchas veces esperamos el fracaso del otro para validar nuestra posición. Dios dice, bueno, mirá, el amor que yo te propongo es distinto. El amor que yo te propongo pasa por alto esas cosas. Y cuando vos ves al que no compartías muchas cosas, al que te costaba tratar, al que te costaba digerir, lo ves en el piso, no lo disfrutes. Amalo, ayúdalo, hacé lo que él necesita. Ese es el amor que Dios dice. Ese es el amor que nos asegura una buena vida, una buena experiencia. A veces cuando leo en el diario, yo lo leo por internet, en los diarios, y a veces cuando estoy aburrido, leo los comentarios abajo. ¿Alguno los leyó? Es increíble. La agresión, las cosas que se dicen, pero a veces me sorprende un accidente con algún muerto. Y en lugar de leer la nota, hacer un comentario como hacen algunos que dicen, bueno, lo lamento, que en paz descanse, bien, empiezan, no, porque seguro que no sé cuánto, y el otro le contesta, no hables porque vos no sabés. Y la agresión, la agresividad para el que piensa diferente, para el que tiene otra postura, para el que ve la vida de otro lado, no podemos convivir, no podemos mucho menos amarnos. Estamos en una sociedad que se está pero matando permanentemente en el tránsito, en los medios, en las redes sociales. Está todo patas para arriba. Y en esta realidad, en esta sociedad, Dios dice, yo quiero mostrar que hay otra manera de vivir. Yo quiero mostrar con ustedes, con vos, que hay otra manera de tratarse, que hay una manera de amar al que no se lo merece, que hay una manera de amar al que es diferente, hay una manera de amar al que te hizo algo que a vos no te gustó, no importa. Dice la Biblia, oren por el que los maltrata. Amen a sus enemigos, oren por los que los maltratan. Nosotros oramos pero para que los reviente, ¿no? Dios dice, no, el amor que yo propongo es otro. El amor que yo propongo es el de la reconciliación. Y muchas veces nosotros pensamos que el amor de Dios pasa por otro lado, nos juntamos acá, cantamos, nos llevamos bien, en el mejor de los casos, ¿no? Y Dios dice, mirá que yo estoy pensando en otra cosa. El amor que yo te estoy invitando es que vos empieces a mirar necesidades que hay afuera, que pasan al lado tuyo, que vos empieces a ver qué está pasando, que saques tu cabeza de ese tupper en el que lo tenés y empieces a mirar lo que pasa alrededor. Y que hagas algo. Y que si hay personas que vos no amarías y que necesitan, vos hagas algo. Eso es el tipo de relación que yo quiero. Ese es el amor que yo quiero. Dice Amós, el profeta, esto es bastante duro lo que dice. Los profetas le hablaban al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel creían que como ellos tenían al Dios verdadero, tenían la vaca atada y que ellos podían hacer cualquier cosa, iban a la iglesia, cantaban las canciones que en la iglesia se cantaban, hacían más o menos lo que la religión decía que había que hacer y listo. Entonces los profetas muchas veces le llamaban la atención al pueblo de Dios para decirle, no nos quedemos con que lo que Dios quiere es lo que pasa acá adentro. Dios tiene otras expectativas. Y Amós dice, ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Acá lo que Dios dice es,
Yo lo que estoy esperando es una iglesia que ame. No que venga y cante solamente. No que lo que decimos, vivimos, cantamos acá esté disociado con lo que pasa fuera de acá. Lo de acá tiene que ser el corolario de lo que uno va viviendo afuera. Y nos juntamos y festejamos y le agradecemos a Dios por habernos amado, por habernos rescatado de nuestro egoísmo, por habernos enseñado a vivir una vida que valga la pena vivir. Pero cuando salimos no somos indiferentes. No cantamos que Dios nos transformó la vida y salimos y vivimos como todos los demás. No cantamos que lo más importante en nuestra vida es amar a Dios y amar al otro y después salimos y no miramos a la gente que pasa por al lado nuestro. Dios nos desafía a que nosotros empecemos a preguntarnos ¿qué clase de cristianismo vamos a vivir? ¿Qué clase de relación con Dios estamos teniendo? Este maestro de la ley fue a preguntarle a Jesús sin demasiadas ganas de escuchar lo que Jesús tenía para decir. Y por ahí se perdió la posibilidad de encontrar el verdadero secreto para la vida eterna, para la vida plena, que es amar. Pero también quiero decir algo más y es el cuarto punto, es que a veces, como para este samaritano, amar es arriesgarse. Amar es arriesgarse. El samaritano iba viajando en el mismo lugar en donde a esta persona lo habían asaltado y casi lo matan. Era un lugar peligroso. Es más, muchas veces, dicen los comentaristas, de hecho, seguramente los que vimos las películas de vaqueros cuando yo era chico, ¿se acuerdan que a veces, qué hacían los ladrones en el desierto? Dejaban a un tipo tirado ahí como si estuviera muerto y cuando frenaban para ayudarlo, era una trampa y lo robaban. Era común eso también en este momento. No era una idea de Hollywood. Acá también pasaba. Entonces, había un montón de peligros que estaban latentes o potenciales en esta situación. Y el samaritano no se puso a pensar, ¿y si yo freno y me asaltan a mí? ¿Y si yo por esto me ve alguno viéndome que yo ayudo a un judío siendo samaritano y después se la agarran conmigo? Él no pensó en eso. Él vio una necesidad y ayudó. Y corrió el riesgo de que lo asaltaran a él también, de que fuera una trampa, de que lo juzgaran. Él estuvo dispuesto a correr el riesgo. ¿Y saben qué? Algunos comentaristas dicen que posiblemente una de las razones por las que tanto el sacerdote como el que servía en el templo no lo hayan tocado, no lo hayan ayudado a esta persona, una de las razones posibles, es que si esta persona estaba muerta y ellos lo tocaban, quedaban impuros. Y en la liturgia que ellos tenían, si tocaban a una persona y quedaban impuros, no podían desarrollar la tarea que iban a desarrollar en el templo. Entonces ellos, ante la duda, dijeron, no vaya a ser que me ensucie, no vaya a ser que quede impuro, entonces más vale sigo mi camino y hago lo que tengo que hacer. Y Jesús acá también lo que está diciendo es, a veces, para amar es necesario redefinir algunas cosas. Cuando Jesús van a apedrear a la mujer, había que apedrearla y el amor y la gracia la perdonaron. Acá, si ellos lo tocaban, por ahí quedaban impuros y ellos no se arriesgaron. Y Jesús permanentemente rompió algunas reglas para amar, para alcanzar a los que ese sistema religioso no alcanzaba. Los dejaba fuera, porque era un sistema religioso, no había amor. De hecho, fíjense que en Mateo 9:11, algunos dice, cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente que estaban con Jesús, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Permanentemente a Jesús le cuestionaron y lo criticaron, que él se juntaba con cobradores de impuestos, que iba a comer a la casa de gente que no era de buena fama, que hablaba con las prostitutas, que hablaba con los samaritanos, permanentemente.
Pero Jesús, ¿sabés qué dijo? No me importa, porque si el costo de amar es ese, yo primero amo. Yo corro el riesgo. Y dice 1 Juan 4:18, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. El verdadero amor quita el miedo. ¿Cuántas veces vos ves algo y podrías ayudar, pero no te metés porque te da miedo que pueda pasar? ¿Y si yo me meto acá y después quedo pegado en esto? ¿Y si después yo con esta situación me quedo enganchado y corre riesgo o me roban a mí? ¿Cuántas veces uno encuentra razones, por no decir excusas, para no hacer algo? No, el verdadero amor echa fuera el temor. Hay que correr el riesgo. Cuando vos tenés la posibilidad, ves una necesidad y tenés posibilidad de hacer algo, hacelo. Yo hace un tiempito entendí prácticamente qué significa esto del verdadero amor echa fuera el temor. Yo toda mi vida le tuve terror a los perros, mucho miedo. Y un día, ya tenía los chicos, los dos más grandes, estábamos en una plaza y se acerca un perro. Entonces cuando se acerca el perro, a donde estaban los chicos, yo me interpuse para ahuyentarlo. Y me quedé pensando, ¿cómo puede ser que yo, que siempre le tuve miedo a los perros, ante esta situación no tuve miedo y estuve dispuesto a sacar el perro de ahí por los chicos? Y ahí me di cuenta, es que yo en ese momento no estaba pensando en lo que el perro podía hacerme a mí. Me importó más que el perro pudiera hacerle algo a los chicos. Y me olvidé de mí. Y ahí me di cuenta que cuando yo tengo miedo, estoy pensando en mí. Y que cuando yo amo, no estoy pensando en mí. Estoy pensando en el otro. Yo cambio el eje de la atención. Cuando yo amo, el eje de la atención está en el otro. Entonces no puedo tener miedo, porque no está sobre mí. Y lo que digo es, ¿cuántas veces cuando uno no hace algo, realmente está pensando en el otro o está pensando en uno? Porque si está pensando en uno y hay miedo, no es amor. No es amor. Cuando yo empecé a leer esta historia, me di cuenta que Jesús lo que quiso hacer con este líder es decir, vas a tener que replantearte un montón de cosas de tu manera de relacionarte con Dios. Vas a tener que aprender un montón de cosas de cómo Dios dice que hay que amar. Porque muchas veces nosotros, igual que este líder, tiene como muy armadito qué es lo que Dios dice, qué es lo que a Dios le gusta, por dónde pasa la relación con Dios. Entonces, es como que ya lo domina bastante bien. Vamos a la iglesia, tratamos de en la semana no hacer grandes desajustes morales, tratamos de ser bastante amables con la gente. Si hay alguna persona que cuadra dentro de nuestros paradigmas o conceptos de personas ayudables o fáciles de amar, hacemos algo y vamos ahí, con la cosa bastante dominada. Casi les diría, yo a veces me siento viviendo el cristianismo en piloto automático. La vida va, ya sé varias cosas de lo que Dios dice, ya sé varias cosas de lo que más o menos hay que hacer para ser un buen cristiano, y vamos por ahí. Y cuando esta historia la empecé a escarbar un poquito más, digo, si alguien me identifica a mí en esta historia, son los dos que pasaron de largo. No es el samaritano. Yo no vivo de esta manera. Yo trato de que las cosas no me compliquen demasiado. Tengo mis cosas, mis objetivos, mis metas, mi familia, mi trabajo. No sé si tengo mucho tiempo para andar mirando, para andar frenando. El samaritano iba a algún lado, porque no iba a tomar mate por el desierto. Iba a algún lado y se tuvo que desviar, hacer otra cosa, gastar una plata que no tenía para eso. Se complicó. Y yo no sé si estoy para complicarme.
Pero esa es la vida cristiana que yo quiero vivir. Esa es la vida cristiana que Dios quiere que yo viva. Esa es la vida por la que Jesús murió. ¿O estoy domesticando bastante lo que es ser cristiano? Pero no es algo que nos pasa a nosotros, o que me pasa a mí. Aparentemente es algo bastante común en el ser humano, querer acomodar la cosa y manejarla. Pero a Dios no se lo maneja. Dios no puede callarse que esto no es lo que Él pensó. Jesús no puede callarse que por este estilo de vida Él no murió. Él quiere más. Él quiere amor verdadero. Él quiere personas que Él pueda trabajar en ellas para transformarlas y que amen de verdad. Y que no traten de domesticar el cristianismo. Que se dejen romper el molde. Que nos dejemos romper la cabeza. Y que aunque haga 40 años que vengas a la iglesia y creas que sabes un montón de cosas, que lo dejes a Jesús decirte no. Hay cosas que estás viviendo que no son así. Hay indiferencias que estás teniendo que no te hacen bien y que no reflejan lo que Dios pensó. En el pueblo de Israel dentro de las cosas que hacía el pueblo, había una práctica muy común que era el ayuno. Que es una práctica religiosa que todavía está, nosotros no la hacemos tanto, al menos como iglesia, por ahí algunos en lo personal o en pequeños grupos. Pero yo voy a leer algo que dice Isaías, bastante duro respecto del ayuno, pero yo creo que quiero que nosotros cuando dice ayuno no pensemos solamente en el ayuno. Pensemos en las cosas que nosotros hacemos pensando que a Dios le gustan. Que, por ejemplo, ir a la iglesia. O, por ejemplo, no sé, ponele vos el nombre que quieras. Acá dice ayuno, vos ponele esa cosa que vos hacés pensando que Dios está recontento. Y no digo que no esté, pero escuchemos esto. Dios le dijo a Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme, como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día del ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre ceniza y llaman a eso ayuno. Día agradable para Dios. Ahora sí vamos a leer acá juntos. Pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres, es que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia, y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás, y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan al que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente y les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Mar del Plata está lleno de vidas que son ruinas, que están destrozadas, de familias que están en el piso, de relaciones que están destrozadas. Y muchas veces nosotros hacemos cosas pensando que está bien, venimos acá, cantamos y después vamos y vivimos de una manera inconexa, indiferente. Y Dios dice, yo espero otra cosa de ustedes.
que le den de comer al que tiene hambre, que ayuden al que está tirado, que le den ropa al que está desnudo, que hagan justicia. Ese es el cristianismo por el que Jesús murió. Y yo la verdad, cuando lo pienso, digo, no sé si me va a salir. Pienso en un montón de cosas que digo, pero se me va a complicar. Pero no puedo dejar de recordar que lo que Jesús dice es: yo te llamé para que vos ames a los demás y para que vos seas un reconstructor. Fíjense acá dice, una iglesia que vive así, un pueblo que vive así, es la luz, es el sol del mediodía, no puede esconderse. Que me hace acordar a lo que Jesús dijo, cuando uno enciende una lámpara, no la pone bajo una mesa. Y ustedes son la luz, ustedes son sal. Dios está esperando de nosotros otro compromiso, amor por el prójimo. Gracias a Dios por las personas que lo están viviendo. Gracias a Dios por personas en nuestra iglesia que están haciendo algo con esto, que salen a ayudar a la gente que no tiene qué comer y le llevan comida en invierno. Con los hermanos que están en el ropero y que ayudan a vestir a la gente que no tiene ropa. Por la gente que va y visita a la gente que está enferma. Por algunos hermanos que van a orar por aquellas personas que están solos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero yo tengo que reconocer que tengo que hacer cambios. Y solamente yo quería compartir para que cada uno se lo pregunte. Si realmente la manera de amar al prójimo que nosotros estamos practicando es la del samaritano. Porque Jesús está esperando una iglesia que tenga ojos para ver lo que pasa alrededor, que tenga oídos para escuchar el clamor, el llanto de la gente, que tenga brazos para levantar al que está caído, que tenga brazos para abrazar al que está solo y que tenga el corazón para amar como Dios los ama. Vamos a orar. Dios, esta noche queremos agradecerte porque podemos ver que a pesar de que nosotros éramos indiferentes, vos nos amaste, estuviste dispuesto a acercarte a nosotros y a decirnos, como cantábamos, que vos nos amás y que tu gracia y tu perdón le han dado sentido a nuestra vida y que vos querés que nosotros podamos descubrir y experimentar esa vida plena, que nos haga felices, que nos haga bien a nosotros, pero que también les haga bien a las personas que viven a nuestro alrededor. Vos nos querés transformar para que podamos vivir de esta manera. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos ayude, que nos sigas mostrando en qué cosas tenemos que hacer ajustes y que cada uno de nosotros pueda responder a tu mensaje, a tu llamado, a tu desafío de amar, y que vos nos des la fuerza, la convicción y la valentía para amar de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén.